El gobierno nos está diciendo que la nueva reforma tributaria es estructural. La verdad, de estructural, pocón, porque la columna vertebral de esa reforma se llama IVA. El IVA va a ser casi que todo el recaudo nuevo que va a generar esa reforma en los años 2017 y 2018. Claro, después el gobierno empieza a decir que el 4 por mil, que la eficiencia de la DIAN van a generar muchos recursos, pero la verdad tiene muy pocos sustentos o supuestos. Esta reforma se llama IVA. ¿Y cuál es la propuesta del gobierno? Subir el IVA del 16 al 19% de un solo golpe, justo cuando la inflación está alta y ya se comió el aumento del salario mínimo, justo cuando la confianza del consumidor se deteriora y cuando la economía se desacelera. No se les ocurrió ni siquiera pensar en hacerlo gradual, escalonado, y tampoco se les ocurrió introducir mecanismos para corregir esa afectación a los más pobres. ¿Y qué va a tener ese aumento del IVA? Un aumento del 18%, ni más ni menos que los electrodomésticos. Van a afectar el acceso de la clase media y los hogares más vulnerables a ciertos productos que necesitan para mejorar su calidad de vida. Pero para darles otro ejemplo, va a tener ese mismo aumento lo que son productos para el aseo personal, algo que todas las personas necesitan y que claramente afecta el bolsillo de los más vulnerables. Pero también los productos de necesidades para el hogar, los productos de limpieza para el hogar. Y fuera de eso, le van a aumentar lo mismo al software, detonando más piratería en el país cuando ya la piratería tiene cifras escalofriantes. También van a subirle ese impuesto a los teléfonos inteligentes que valen más de 650,000 pesos, que muchas personas terminan pagando a cuotas, y eso va a dificultar también el acceso de muchísimas familias de clase media a esas herramientas. Van a subirle el IVA al 19% para los computadores que valgan más de 1 millón de pesos. Todo aquel que quiera acceder a mejor tecnología en la clase media va a tener que pagar ese IVA. Eso no tiene sentido. Y la verdad, la propuesta que nos ha traído el gobierno le dice muy poco a los colombianos. Si realmente queremos una reforma estructural, no podemos pasarle a la clase media toda la cuenta del derroche de los últimos años de la renta petrolera. Reflexionemos sobre si esa propuesta del IVA es la indicada. Reflexionemos sobre si esa propuesta de IVA es la indicada. Soy el senador Iván Duque y hoy les he hablado del primer gran impuesto que se toca con la reforma tributaria. A eso no lo podemos acompañar y tendremos que levantar nuestra voz, pero no podemos dejar que sean los colombianos de la clase media y los más necesitados los que terminen pagando la cuenta del derroche. A eso no lo podemos acompañar y tendremos que levantar nuestra voz, pero no podemos dejar que sean los colombianos de la clase media y los más necesitados los que terminen pagando la cuenta del derroche. Señor exministro Guillermo Perry, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, doctor Perry, usted que es un semanal analista de la situación, sobre todo el tema económico, quisiera conocer su opinión sobre este primer plan de choque económico que plantea el gobierno del presidente Duque. La llamada ley de financiamiento pues busca dos cosas en principio. Una, resolver el problema de recaudos de desfinanciamiento del presupuesto para el año 2019 y más en general la necesidad de poder cumplir la regla fiscal hacia adelante. Y segundo, tiene una serie de medidas para mejorar la competitividad de las empresas. Tiene cosas buenas, sobre todo en la parte de mejora de la competitividad de las empresas. En la parte de recaudos es donde aparece una duda muy grande. Porque si bien hay varias medidas que son muy razonables, que mejorarían la estructura tributaria y que aumentarían los recaudos, hay una que resulta incomprensible en una situación fiscal
tan difícil como la que se está viviendo y con tantas dificultades para poder mantener el equilibrio fiscal y evitar una crisis, que es la reducción del IVA después del esfuerzo tan enorme desde el punto de vista, digamos, de capital político que hizo el gobierno pasado, y el hecho de que todos ya hemos asimilado eso, ya nadie está, cuando subió el IVA de 16 a 19, pues tuvo un impacto inicial sobre precios, eso creó cierto descontento y tuvo cierto efecto sobre el consumo, pero eso pasó hace rato, todos estamos ya acostumbrados, uno ni siquiera nota si es 19 o 18, es muy difícil entender por qué se hizo eso, y cuando uno mira los números que acompañan la presentación del proyecto, el gobierno simplemente plantea que lo que pierde ahí lo va a recuperar después con gestión tributaria y normalización tributaria. Normalización quiere decir extender la posibilidad de traer capitales ocultos del exterior y de sacar a la luz cosas que la gente tenía ocultas pagando un cierto impuesto, algo que se hizo en la última reforma, que todavía está vigente, inclusive es extenderlo en el tiempo. Y pues el control de evasión, todos sabemos que en todos los gobiernos se hacen grandes promesas sobre eso y nunca hemos visto resultados muy significativos. Pues ojalá esta vez se haga, pero parece un albur por el riesgo de que todo el cumplimiento de la regla fiscal y la sostenibilidad fiscal hacia adelante dependa del éxito de esos esfuerzos. Exministro, la idea del gobierno con esta ley de financiamiento es aumentar el recaudo del IVA a 11,3 billones de pesos y devolver en promedio 2,6 billones de pesos hasta el 2022 a través de programas sociales. ¿Está en la capacidad el gobierno, sus entidades, para poder hacer estas devoluciones efectivas a las personas más pobres en Colombia? Por supuesto, si es que todos los meses el gobierno le está girando unos dineros a las familias más pobres de Colombia a través del programa Familias en Acción. Yo no sé exactamente cómo piensa el gobierno hacerlo, pues no ha dado los detalles, pero una forma muy simple es calcular el impacto de este cambio sobre las familias de bajos ingresos en la presentación de la ley, que dice que serían estratos 1, 2 y 3, cuánto afecta en el consumo promedio de esas familias, no familia por familia, sino en el promedio, y eso se adiciona a Familias en Acción, se hace un giro adicional a principio de año para hacerlo anticipado, como ellos dicen. Sí, Hoy día no tiene ningún problema, y la verdad es que esa es una de las mejores partes de la reforma propuesta, porque contrario a lo que se dijo en varios medios inicialmente y a lo que han dicho algunos dirigentes políticos, esto no es gravar la canasta familiar para afectar al consumo de las familias de ingresos bajos, es exactamente lo contrario. El gobierno muestra, y eso lo habían mostrado trabajos de desarrollo desde hacía 4 años por lo menos, que como hemos ido dándole cada vez más exenciones a productos dentro del IVA, lo que estaba sucediendo es que el 85% del valor de esas exenciones nos estaba beneficiando a nosotros, a ustedes, los que están allá en la W, y a nosotros, y a los oyentes de clase alta y de clase media. Y es absurdo regalar una cantidad de dinero que debería estar entrando al presupuesto para poder financiar las escuelas y la salud, etcétera, por un mal diseño. Entonces lo que se trata es de mejorar ese diseño. La manera técnica de hacerlo es esos productos se graban y se hace un estimativo de cuánto grava eso a las familias más pobres y se les devuelve para que ellas no estén afectadas, sino estemos afectados los demás, los que no tenemos por qué recibir ese tipo de beneficios. Exministro Perry, muchas gracias por atendernos. Le deseo una feliz mañana. Con mucho gusto. Otro analista muy calificado fue uno de nuestros mejores directores de impuestos, el doctor Juan Ricardo Ortega.
en segundos nos ayudará a entender el anuncio de ayer sobre todo ese confuso escenario de la devolución del IVA, cómo va a funcionar. María Isabel, antes de que llegue el doctor Ortega, ¿qué se pregunta a esta hora? Pues qué bueno que tenga el doctor Ortega al otro lado de la línea, Julio, porque tengo una consideración sobre el tema del día, que es obviamente la ley de financiamiento. Siempre que se hable del proyecto del gobierno de gravar con IVA toda la canasta familiar, hay que recordar el argumento principal de esta medida. Un movimiento contra la inequidad que se puede resumir con simpleza de esta manera. Los subsidios del gobierno están hechos para ayudar a los pobres y no a los ricos, como sucede hoy. ¿Cómo desmontar esa inequidad? Pues está esta propuesta del gobierno que desde luego tiene compliques a la hora de hacer efectivo su compensación. Ya le preguntaremos al doctor Ortega cuáles serían las rutas. Pues el Sisbén está lleno de colados y no todo el mundo está bancarizado, pero precisamente el gobierno está buscando los caminos para devolverles anticipadamente a los más pobres, anticipadamente, repito, su IVA mensual, que se calculará con base en unos promedios. Ayer en la reunión con los medios de comunicación en julio, el presidente Duque explicó el problema de esta manera. La compra del mercado de un hogar de ingresos altos por no pagar IVA, ese hogar recibe un beneficio de 100.000 pesos, mientras que si es un hogar de ingresos bajos, ese beneficio sería solamente de 25.000 pesos. En un país con el signo de ser uno de los más inequitativos del continente, ¿cómo no se corrige esa deformación del subsidio a los alimentos? Pero ese será el reto del gobierno, de este gobierno, Julio, convencer a los colombianos y especialmente a los 4 millones de familias más pobres, que serán las receptoras de esa devolución del IVA, de que esta es una medida de equidad. Quisiera conocer, pues de paso, la opinión del doctor Ortega al respecto.